Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos bloques, en realidad dos temas. Uno tiene relación con la economía. Estamos con el ministro de Hacienda, Benigno López, y don Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda de Colombia. Nos va a contar su experiencia, nos va a contar cómo ve a Paraguay, qué es lo que podemos hacer y cuál es el potencial que tenemos económicamente. Y el otro bloque vamos a hablar acerca de algo que es fundamental para la República del Paraguay, su energía. Se hizo la contratación de potencia finalmente por la ANDE y Electrobras, y nuevamente comienzan los problemas y las polémicas. Salió favorecido Brasil, salió favorecido Paraguay. ¿Nos conviene, no nos conviene? Estamos en lo mismo que aquello que se anuló. De todo eso vamos a hablar con el ingeniero Luis Villordo, presidente con la ANDE. Antes de ir al corte y ya con nuestros invitados, les invito a saborear un rico café Lavazza, un café de alta gastronomía, y lo representa en nuestro país Café Par. Así que salud, pausa y ya iniciamos el debate. También. ¿Qué tal, ministro Benigno López? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, compartir con Mauricio, una gran persona y un excelente profesional. ¿Qué tal, don Mauricio Cárdenas? ¿Cómo está? Un gran gusto estar aquí, Carlos. Gracias por venir y aceptar la invitación. Bueno, ministro, tenemos que comenzar hablando de ese tema y después ya vamos a hablar con don Mauricio, con usted, de otros temas. Sí. Pero, ¿qué pasó con el subsidio alimenticio que se paga en 20 instituciones y que desató la ira de gran parte de la población porque se le pide sacrificio a la gente, se habla de recesión, comenzamos a recuperarnos un poco, pero no hubo aumento de salarios y sin embargo en la última semana se anuncia eso? ¿Qué pasó? Mira, es tan simple como un contrato colectivo que tiene incurso ese beneficio que se paga constantemente y los cuales los funcionarios lo consideran un derecho adquirido, razón por la cual nosotros autorizamos el pago, ¿verdad? Nosotros también venimos de una discusión importante de reclamos salariales de aumento del 30% que plantearon los propios funcionarios de Hacienda en una huelga importante, y uno de los objetivos de eso fue cumplir el contrato colectivo, que nosotros entendemos que eso no hace falta ponerte de acuerdo para cumplir lo que ya está. ¿Verdad? Esto viene de siempre y se confunde con el doble aguinaldo que vos decís, que es lo que había antes. O sea, antes se cobraba un salario o dos salarios adicionales al aguinaldo en varias instituciones públicas. Sí, entre ellas Hacienda. Entre ellas Hacienda, sí. Entre varias. Sí, entre varias, sí. Acá se estigmatiza porque Hacienda es el que dice no en todos los temas, ¿verdad? Lo que va a ocurrir ahora es que nadie más va a decir no. Entonces va a ser un carnaval más grande de lo que es. Pero eso nosotros paramos en junio como consecuencia de la crisis, de la desaceleración, y ahí aprendimos mucho más sobre cómo se trata este tema en diversas instituciones del país, ¿verdad? Llegado el momento que teníamos que llegar, entendimos que después de los análisis que era algo que nosotros no nos podíamos esquivar porque ya estaba previsto en este año. No obstante, yo he dispuesto que para el año que viene se analice el contrato colectivo de Hacienda, se reestudie de nuevo el contrato colectivo de Hacienda. ¿No deberían estudiarse la mayoría de los contratos colectivos? Pues yo soy responsable de Hacienda. Yo creo que debería hacerse en todas las entidades. Nosotros lo vamos a hacer. Ya le instruí al abogado del Tesoro, está armando un equipo, le vamos a invitar a los sindicatos, porque como todo contrato que existe, es un contrato que requiere la voluntad de ambas partes. Si la pudiéramos definir unilateralmente, tal vez lo haríamos, ¿verdad? Y hay que ver las consecuencias que tienen eso el día de mañana cuando vos le estás sacando algo que ya tiene, no es que le está dando algo de más, le está sacando algo que ellos consideran que es suyo. Entonces probablemente las exigencias que van a venir para esta época, el año que viene, van a ser para que haya aumento salarial, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, ¿verdad? O sea, yo no estoy justificando, ni digo que está bien, ni digo que está mal, es lo que hay en el contrato colectivo de Hacienda y es lo que nosotros entendíamos que teníamos que cumplir, razón por la cual hemos dispuesto eso ahora. En Colombia también hay contratos colectivos con los sindicatos de las empresas del Estado. Así es, sí, también, y hay algún tipo de
tratamiento preferencial de beneficios como pues un medio sueldo que se paga a final de año y otro medio sueldo que se paga en junio. Pero se establece que se pague regularmente o en ciertas condiciones. Si la economía va bien, se paga. Si la economía no va bien, obviamente no debería pagarse por justicia. No. Pero no se tienen en cuenta esos detalles. No, esos elementos no se tienen en cuenta, se paga, es parte de las conquistas laborales de los trabajadores estatales y tienen ese beneficio de la prima y en algunos sectores mayores beneficios, por ejemplo en el sector de los docentes, el magisterio, también hay unos beneficios adicionales y no dependen de la situación de la economía. Bueno, pero ustedes van a revisar el año que viene los contratos, porque hay algunos que son abusivos realmente. Nosotros vamos a empezar a revisar, vamos a empezar por la casa, vamos a empezar con Hacienda, vamos a invitar a los sindicatos que se sientan a hablar con nosotros y vamos a ver a qué acuerdo llegamos nosotros. Yo hice lo mismo en IPS, me senté con los sindicatos y renové un contrato colectivo que tenía 25 años de vigencia. Y pudimos establecer acuerdos más justos para ambas partes, donde, entre otras cosas, IPS tenía en aquel momento un beneficio por salida de 7 salarios y nosotros redujimos a 2. ¿Verdad? Entonces, de que se puede llegar conversando a acuerdos diferentes y más equitativos, seguro que se puede. Yo creo que vamos a empezar por ese camino nosotros en Hacienda. El tema es que hay conquistas laborales que son realmente abusivos y van contra la lógica de lo que debe ser el trabajador público también. Ellos tienen la ventaja que pueden parar un país haciendo huelgas. En cambio, el sector privado no lo puede hacer, pero el sector privado es el que aporta con su trabajo y pagando sus impuestos, que los funcionarios públicos, en nuestro caso son alrededor de 500.000. No, 300. Pero en total, completo, policía, militares. 300 es lo que tiene registrado el Ministerio de Hacienda. Perfecto. ¿No? Tienen beneficio. 10% de la exacto. Población económicamente activa. Exacto. Y este tema, por ejemplo, el tema del presentismo. Eso es inaudito, que se siga pagando por presentismo. Obviamente nadie puede cobrar un salario si es que no se presenta a trabajar, pero bueno, hay un plus que se paga por presentismo. Es inentendible. No sé si hay en otro país. Es inentendible o no, ¿verdad? Históricamente se pagó. O sea, vos no podés escribir de nuevo la historia cuando te sentás en una entidad donde el Estado, ¿verdad? O sea, se pagó siempre. Yo creo que todo eso en las entidades donde se hizo la matriz salarial, eso desapareció. Y en las que no, continúa, ¿verdad? Sí, también entonces, se paga por títulos. Y lógicamente, si uno va a ocupar un cargo, tiene que tener cierto conocimiento acreditado con un título en lugares importantes. No, pero se le paga un plus por título. Por título, y sí, son cosas. Eso existe. Suman. Y después pero hay que ver también después, ¿verdad? Eso no podés venir a discutir. Eso yo estaba desde que yo me estaba en el Banco Central en el 80. Se pagaba por título, o sea, siempre se pagó. Entonces es una práctica constante, habitual, de años. Pero hay que poner un punto, algo, hay que poner un alto. No sé si es alto el pago por título, ¿verdad? No, hay que ser alto, hasta acá llegamos. Y por eso, nosotros nos vamos a sentar en Hacienda, que es donde yo puedo sentarme a discutir qué vamos a pagar de acá adelante y qué no, ¿verdad? Pero hay que también reconocer la historia de las conquistas que vas a tener la otra discusión y te va a ir a patear solamente por el lado de que hace 8 años no me pagas, no me aumentar el salario, págame más. Que es la discusión que tuvimos este año y que gracias a Dios pudimos contener. Pero esto es una película que continúa, ¿verdad? No es que terminó la película y ya no va a haber más esta discusión vuelve. No, sí. Vuelve todos los años, así como este pago no es el único, ¿verdad? Ni no es la primera vez que se hace históricamente de acuerdo a lo que está previsto en cada entidad. Algunos lo llaman subsidio familiar, otros le llaman subsidio vacacional, otros le llaman prestación alimentaria, así, varios nombres tienen, algunos cobran los 3 tal vez, no sé, vamos a mirar todo ahora nosotros. Y hay que ver y rescatar el valor de ese acuerdo colectivo que se le llegó en algún momento, ¿verdad? ¿Se puede hablar de conquistas laborales cuando son abusos? Pues y va contra la lógica. Esto del presentismo no suena lógico, no tiene nada lógico, ¿no? Más bien hay que castigar el ausentismo. Claro. El que no vaya, pues que... Claro, que se le dé cuenta. Claro. Pero por presentarse a trabajar, que se le dé un plus. No debería tener tampoco el título, pero yo creo que todo se quedó en el tiempo. Cuando se hizo eso, en su momento, era para incentivar que la gente estudie. Sí. Y porque vos tenías un sector público también que no era el más calificado en aquel momento, y ya quedó, ¿verdad? Entonces, hay que mirar la historia, hay que buscar los acuerdos adecuados y tener que tener una respuesta más seria para la sociedad, que como decía, la que paga el salario.
Y yo creo que todo esto vamos a estar discutiendo en lo que estamos discutiendo en Hacienda, que es la calidad del gasto, la estructura salarial, cómo pagar al funcionario, ¿verdad? Porque así como tenés lugares donde pagas bien, hay lugares donde pagas muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hacer para tener una clase dirigencial en el sector público que sea eficiente, que sea preparada, que esté capacitada? Y méritos. Bueno, y ese es el desafío, ¿verdad? Ese es el desafío. Yo te puedo decir, la experiencia que yo tengo con la gente con la que trabajo en Hacienda es de una extraordinaria calidad humana y una gran capacidad profesional. No es de balde que estamos cerca de este grado de inversión. Sí, hay un trabajo que se hizo ahí, sí, y hay un trabajo que, bueno, pero todo entra en la discusión. Sí. O sea, vos no vas a poder decir, esta parte está bien, esta parte no me gusta, entonces, como es un contrato, sentémonos de nuevo, barajemos las cartas, demos de nuevo los naipes, veamos qué sale de ese acuerdo, que yo creo que va a ser más beneficioso para el Estado. Totalmente. Y para la gente de Hacienda también. Hagan, ustedes son los gobernantes, ustedes son parte del Poder Ejecutivo, hagan eso. Pero es, como te voy a decir, es un acuerdo, tenés que sentarte entre los dos, porque si pudiéramos hacer unilateralmente lo haríamos, ¿verdad? Entonces, tenés que sentarte con la contraparte y tenés que empezar a hablar. Bueno, y esa fue una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que agarrar al presidente, le tiene que decir, señores, vamos a barajar de nuevo las cartas. Hay cosas que son abusivas, hay cosas que son ilógicas, ya no corresponden, barajemos de nuevo. Entonces se reúne, se hace un gran pacto social, ¿verdad? Y se habla y se conversa y se negocia, porque de lo contrario van a seguir los abusos, irritan ya. No, yo estoy de acuerdo contigo que irritan, ¿verdad? Pero yo te digo que tenés que sentar en la mesa, no es que vos le puedas ordenar que se siente contigo. Porque la otra parte tiene su autonomía, tiene su derecho, tiene su contrato, tiene los años que se le pagaron la misma cosa, los reclamos que te van a hacer. Sí. Tenés que sentarte a hablar, no, sí. No podés vos imponer, porque si pudiéramos lo impondríamos. Claro, pero hablen entonces con el Ejecutivo. Lo que está pasando en América, de alguna manera, es el reflejo de cosas que no se hacen a tiempo. Estas explosiones sociales, estas protestas, la rabia que existe en algunos países y que uno lo ve por televisión y se queda expuesta la rabia de la gente por la inequidad. Bueno, ¿cómo se evita esto? Porque pasa en Colombia, está pasando en Colombia, pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Ecuador. Y bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo se evita esto, don Mauricio? Bueno, este es un gran problema que tiene América Latina en este momento. Y yo diría que el origen del problema está en que América Latina no está creciendo. La situación económica no está bien. Sí. Este año es un año de estancamiento en América Latina. Entonces, eso genera unas tensiones que salen a flote. Sumémosle a esa ecuación que América Latina avanzó mucho en los últimos 20 años en ir sacando personas de la pobreza, pero no es que estén hoy en una clase media segura, consolidada. No, están en el sector vulnerable que en cualquier momento puede regresar a la pobreza. Entonces, las personas que están hoy en las calles, en todos los países de América Latina, simplemente están con esa angustia, con esa ansiedad. Vamos a volver a la pobreza, no vemos los empleos, la economía no está creciendo. Y hay muchos jóvenes que están en ese grupo que además sienten que no tienen las oportunidades que necesitan para poder lograr satisfacer sus aspiraciones. Las aspiraciones hoy son globales porque estamos todos conectados, vemos qué pasa en todos los países del mundo. Entonces, nuestros jóvenes dicen, no vemos las oportunidades, queremos seguir avanzando, la economía no las está ofreciendo y hay un riesgo de volver a la pobreza. Y todo eso es un caldo de cultivo que genera esta protesta social. Es un gran problema para América Latina y ningún país podríamos decir que está totalmente blindado frente a ese problema. Claro, una pequeña aclaración, no es solamente patrimonio de los jóvenes la protesta, porque uno ve a ancianos, ve a personas de la edad media, ve a jóvenes y a jovencitos. Miren, si ustedes no hacen los deberes como se debe, van a tener las protestas igual y acá somos muy violentos. Acá queremos incendiar congresos y compañía. Cuando ocurren protestas. Mira, quiero rescatar lo que vos dijiste de la necesidad de un pacto social general. Claro. O sea, acá no es solamente uno el malo de la película o el que tiene que sentarse a hablar. Todos tenemos que sentarnos a hablar para hacer que este país sea viable y tenga las facilidades y el éxito que nosotros creemos que puede tener. O sea, todo lo que se hizo en los últimos 20 años sirvió de mucho. Tenemos que hacer las políticas de consolidar eso. Y esto entra en políticas de reformas importantes que tenemos que hacer. Nosotros no podemos seguir pensando que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, ¿verdad? Claro, y hagamos diferentes. Pero entran todos. Entra al lado del gasto, entra al lado de la ecuación tributaria, entra al lado de
cómo vamos a enfrentar la modificación del régimen de pensiones, entra cómo vamos a dar la educación de calidad a la gente que se viene en este siglo competitivo, que sabemos que va a ser diferente, pero no sabemos qué. O sea, todo entra. O sea, todos tenemos que ser parte. Acá no es que uno nomás va a salvar la situación. Pasar los días, ministro. Y yo creo que nadie deja pasar los días. Se está trabajando en lo que se puede trabajar, se está acordando lo que se puede acordar, se está llevando adelante lo que se tenga que llevar adelante. Nosotros tuvimos un año muy difícil, estamos saliendo a flote. Yo creo que vamos a terminar mejor de lo que pensamos. ¿Verdad? Y tenemos un año 2020 importante para sentar la base de la conversación para la nueva reforma de todas las cosas que tenemos que hacer, que son muchas, ¿verdad? Y que, como vos decís, se responden a años de que se hicieron de manera tímida algunas cosas o se dejaron de hacer otras importantes porque el costo de hacerlas es muy alto. Pero hoy yo creo que estamos ante la situación de que el costo de no hacerlas va a ser mucho más alto que de hacerlas. Estoy de acuerdo con eso. Nosotros veníamos de unos años en los que prácticamente estábamos en piloto automático. Las economías crecían, los precios de los commodities, y nos descuidamos en el tema de las reformas. En 15 días estamos empezando una nueva década. Y esa década, si no lo hacemos bien, puede volver a ser otra década perdida, porque la economía no está creciendo y en la política hay muchas insatisfacciones. Entonces, esta es una década, empieza el 2020, debe ser un año de reformas, y no solo en Paraguay, en muchos países de América Latina. Hay que retomar una serie de cambios porque si las cosas siguen como van, no vamos a tener una buena década por delante. Vamos a necesitar hacer ajustes, entre otras cosas, para poder direccionar más recursos hacia donde más se necesitan, en la educación, por ejemplo, en la universidad, en la generación de empleo. Eso requiere cambios, hay que hacer más eficiente el gasto público, hay que poder hacer, digamos, tomar decisiones que en algunos sectores son impopulares, pero van a ser necesarias. Y sí, y hablando de reformas, hay países que dan el ejemplo, o hay ciudades, municipios que dan el ejemplo. En Brasil hay un municipio que se posicionó después de estar del puesto 1336 en materia de aprendizaje, está en el número 1 desde hace 5 años. Sí. Desde hace 5 años. Es una ciudad de 200 y pico mil de habitantes. Han cambiado la educación, entendieron cómo venía la mano. Y en parte, Estonia hoy está por delante de Finlandia en cuanto a rendimiento de los alumnos. Polonia está entre los 10 primeros. ¿Por qué Paraguay, Colombia, Perú, Chile no podemos estar así? ¿Qué es lo que nos falta? Ponernos de acuerdo. No, entre todos. Piense lo que va a decir. Después de la pausa, volvemos y me contesta. Y también usted, don Mauricio, ¿qué tenemos que hacer para cambiar nuestras situaciones? Ya volvemos. Atención, celebra la Navidad en Bristol con las super ofertas navideñas. Tenés hasta 50% de descuento en todos los productos. Aprovecha los mejores precios del país en aires splits, celulares, televisores, lavarropas, heladeras, congeladores y muchos productos más. No esperes más. Precios de regalo y todo lo que compres pagás recién el año que viene. Además, con todas tus compras participás del sorteo de la promoción. Vení y ganá 100 millones en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes. ¿Qué esperás para venir a Bristol? Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Seguimos en otro bloque del péndulo con el ministro de Hacienda, Benigno López, y el exministro de Hacienda de Colombia, don Mauricio Cárdenas, acá en el péndulo. Bueno, ministro, ¿qué es lo que podemos hacer? No, yo creo que lo que falta es hacer del diálogo un hábito y llegar a acuerdos importantes, ¿verdad? Yo creo
Y estoy convencido que se hicieron acuerdos importantes en el Paraguay. O sea, el 2003 es una época importante. Se pusieron de acuerdo en las reglas macroeconómicas de cómo iban a manejar la economía de este país y tenés 15 años. Pero había un liderazgo fuerte. Ojo, había un liderazgo fuerte de Nicanor Duarte Frutos que le dio todo el apoyo a su ministro de Hacienda. Está bien, pero independientemente... Hasta un año antes de que no, pues termine su mandato, que quiso ser reelecto. Dionisio se quedó 2 años nomás con él. Sí, claro. Verá, pues yo digo que lo que más allá del apoyo fuerte fue la conciencia social de todos. O sea, si vos no te pones de acuerdo no vas a salir a ningún lado. O sea, si vos no sabes a dónde irte, no importa si tenés viento a favor o viento en contra, no te vas a ningún lado. Pero el Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer. Y que plantee, que proponga. Nosotros estamos convencidos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Se está haciendo el trabajo de la reforma y el fortalecimiento del capital humano. Se está haciendo y se está llevando una economía sana como se llevó en los últimos 15 años. Se está invirtiendo en infraestructura como se invirtió siempre en los últimos tiempos, ¿verdad? O sea, se está haciendo dentro de la hoja de ruta. Ahora, tenemos que hacer reformas estructurales para, primero, generar nuevos motores de la economía. Segundo, para tener una visión a largo plazo, ¿verdad? Y esos acuerdos implican cuestiones que no son fáciles de vender y no nos ponemos de acuerdo. La reforma de las pensiones hoy va a ser más barata y menos dolorosa. Y si no hacemos hoy, algún día vamos a hacer por la fuerza. Va a flotar, sí, exacto. El tema de la superintendencia, que alguien le controle a las cajas, no hay ninguno. El tema de la salud, de tener una salud de calidad, tener cómo vamos a financiar la necesidad de la salud para lo que se viene. El tema de la educación, que estamos hablando con avances y retrocesos, pues estamos por lo menos sentados hablando de cómo queremos la educación del siglo XXI. Estamos incorporando tecnología. O sea, se están haciendo mucho. El presidente está convencido de que tiene que funcionar el país más allá de él a través del fortalecimiento institucional. Hay un proceso de cambio de la Corte Suprema que fue aplaudido por la ciudadanía. Nunca ocurrió esto, ¿verdad? Los ministros de Corte que fueron de alguna manera reconocidos, que entraron la gente más competente. Hay una lucha importante contra el crimen organizado, ¿verdad? Que les lleva reconocimientos más afuera que adentro. O sea, se está haciendo. Ahora, todo no podemos hacer en un día. No. Entonces, y tenemos que hacer en las cosas importantes, en los temas trascendentales, ese acuerdo, sentarnos a hablar y poner qué vamos a hacer. Bueno, eso es lo que falta. Es decir, en Colombia, ¿cómo manejan estos conflictos? ¿Y cómo uno tiene que manejar estos conflictos cuando son muchos y el tiempo pasa y el tiempo apremia? Bueno, yo digo, Colombia tenía un conflicto mucho peor, que era el conflicto con las FARC. ¿Cómo se resolvió? A punta de negociación, de ponernos de acuerdo, de crear espacios para la participación política, de permitir que las FARC se convirtieran en un partido político, darles ciertas garantías. ¿Qué significa? Que tengan 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara por 2 periodos legislativos. Sí. No es mucho. Y es una forma de buscar una reconciliación. Ese es el cambio más importante que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Entonces, ¿qué enseña esa experiencia? Bueno, que hay que dialogar, que hay que sentarse, que hay que hablar de los problemas, porque yo soy un convencido de que si no empezamos ya un proceso de reformas, pues lo que se viene va a ser mucho peor, porque puede haber una protesta social pues que va a forzar esos cambios y los puede forzar en unas condiciones mucho más tensionantes. Entonces, mejor desde adentro, desde las instituciones políticas que tenemos, producir esas reformas. En mi opinión, Paraguay es un país que ha hecho bien las cosas. Paraguay se ve desde afuera como un país serio, como un país que ha manejado bien su economía, que ha tenido un buen desempeño, un buen crecimiento, de manera que es un país que tiene un prestigio y que tiene que consolidarlo para posicionarse en el vecindario como el país pues, que maneja mejor las finanzas públicas, que tiene baja inflación, en un entorno que no necesariamente es fácil. Entonces, que Paraguay se posicione como el país que está jugando el mejor partido, es muy importante porque eso es lo que le va a asegurar que llegue inversión. ¿Hace cuánto que está en Paraguay? 2 días. 2 días, pero había venido en el pasado también. Ya había venido. Bueno, sí. Usted dice algo que todos los extranjeros dicen generalmente a los periodistas. Ustedes le ven a su país más mal de lo que nosotros le vemos. Nosotros los extranjeros le vemos mejor a Paraguay. Ahora que estuvo y que conoce más la realidad de Paraguay, estamos a pasito del grado de inversión. Pero estos problemas institucionales que tenemos pueden frustrar llegar a ese grado de inversión. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, lo primero que yo digo es, la búsqueda del grado de inversión debe ser un propósito nacional, no del gobierno, sino de toda la sociedad, es decir, de todos los sectores políticos, de los sectores empresariales, de la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le va a dar un gran rédito a Paraguay, porque va a hacer ver a Paraguay como un país distinto, un país más atractivo. Lo que está pasando en Argentina no es bueno. La situación de Brasil tampoco es óptima. La situación de Bolivia es una situación compleja.
Entonces, que Paraguay se vea como un sitio seguro para la inversión, estable, predecible, donde se respetan las reglas de juego, va a ayudar a que llegue inversión. Y Paraguay necesita esa inversión, porque Paraguay tiene que reinventarse, buscar nuevos sectores económicos. Estábamos hablando hace un momento de las energías renovables, sí. Ser un gran exportador de energías renovables, depender menos de las importaciones de petróleo. Eso es un gran proyecto, pero para eso se requiere capital, y el capital viene del exterior. En nuestras economías es muy importante poder recibir ese capital, esa inversión extranjera. ¿Cuánta gente hay hoy en el mundo que quiere invertir en energías renovables, que quiere invertir en agricultura sostenible? En fin, hay mucha. Sí. Entonces, eso es lo que... Y el grado de inversión va a permitir que... El grado de inversión es algo que es como darle una tranquilidad y una confianza a los inversionistas, porque es un sello de calidad. Ahora, don Mauricio, voy a ser de abogado del diablo. La gente le va a decir, vamos a hacer que sea una causa nacional, pero que mejore el gasto público. Es decir, si el gobierno quiere que el grado de inversión sea una causa nacional, tiene que mejorar el gasto público. Sí, por ahí hay que tiene empezar. Tiene que tener a la gente competente en los lugares claves, en los puestos, y basta de la politiquería, basta del amiguismo, el clientelismo. Eso, entonces sí la gente va a encontrar un sentido a que se llegue al grado de inversión. Pero los gobiernos deben demostrar de que se gasta bien, y que tenemos buenos caminos, que tenemos buenas escuelas, que tenemos excelentes docentes, que tenemos rutas de todo tiempo, y que somos capaces de electrificar y ser el Kuwait de la energía eléctrica en el mundo, por ejemplo. Pero para eso nuestras autoridades se tienen que mover, porque si no, es difícil vender grado de inversión si no es eficiente el gasto público. Sí, por ahí hay que empezar. Todo el mundo tiene que poner, pero el gobierno, digamos, tiene su cuota de responsabilidad. Los gobiernos en América Latina tienen que mostrar que pueden hacer mejor las cosas. Uno de los temas que es más preocupante en América Latina es la percepción que tiene la ciudadanía de la corrupción. Sí. La gente piensa que la corrupción es realmente escandalosa, dominante, o sea, que es generalizada. Entonces nosotros tenemos que poder hacer reformas que muestren que se usa más eficientemente los recursos del gobierno. ¿Cómo se puede hacer eso? Involucrando más a la ciudadanía en esa actividad de control, dándole la información, es decir, mostrando cada partida del presupuesto, en qué se está ejecutando, qué contratos se han firmado con esas partidas del presupuesto, y que la gente los pueda ver y que la gente pueda entonces entrar a participar y a discutir. Me parece que este contrato, los precios son muy altos, o se dieron unos beneficios que no se debieron haber dado. Es decir, darle información a la ciudadanía, porque esa transparencia es lo que ayuda a controlar la corrupción. Sí, el gobierno puede hacer eso. Yo creo que está haciendo, ¿verdad? O sea, hoy hay algo que antes no había. En los últimos 6 años, 5 años, tenemos acceso a la información pública que antes no existía. Hoy vos podés saber más o menos cuál es mi salario, qué es lo que yo gano. Hoy vos podés saber a dónde me voy y qué viático me dieron. Sí. Hoy vos podés saber mi declaración de bienes. Hoy vos podés saber qué se hace con tu dinero, y vas a saber más ahora que nosotros establecimos el presupuesto por resultados, donde se va a ver si realmente estás cumpliendo la finalidad que tenés que cumplir con los recursos que recibiste. O sea, es un camino, o sea, el camino empezó, se está construyendo, se está funcionando. Hoy las sesiones de la Corte son públicas, las sesiones del Consejo de Ministros también. Entonces, hay avances. O sea, yo quiero rescatar lo que dijo Mauricio, lo que dijiste vos, y invitarte a vos a que seas un poco también como eso, ¿verdad? Acá afuera nosotros nos ves mejor que adentro. Sí. Y mucho mejor que adentro. O sea, el track record que tenemos para llegar a grado de inversión. Claro, porque nos viene acá en el país, entonces y yo no pueden sé, tener esa imagen macroeconómica y compañía. Yo no sé si este es un país tan malo para vivir. Yo te digo una cosa, si todos los organismos de control, la CEPRELAT, funcionara como debiera, funcionara la CEPRELAT. Espero que con Carlos Rey funcione, ¿verdad? Si la Oficina Anticorrupción funcionara, si la auditoría del Estado, del gobierno, funcionara como se debe, hoy tendríamos muchos menos robos en licitaciones, en malos manejos, en los controles. Si la Contraloría funcionara como se debe y el Ejecutivo impulsara algunos procesos contra intendentes y gobernadores que han dilapidado dinero que es para la educación, entonces sí la gente va a decir, este gobierno nos está apoyando, está haciendo algo, por lo menos intenta romper lo normal que es la corrupción. Pero hay que hacerlo. Yo quiero rescatar lo que está diciendo también Mauricio.
todos tenemos que hacer. Todos. O sea, todos tenemos que Existen hacer lo que 3, nos 4 corre- instituciones lo que- del Estado, todo lo que- del pero gobierno. No, todos los paraguayos, vos, el sector privado, la sociedad civil, todos tenemos que involucrarnos, no es solamente mirar cómo hacemos acá el culpable del otro. Siempre el culpable del otro. No, pero ¿verdad? ministro, ustedes Te- administran el Ya país. sé, y tenemos para administrar entre todo el gobierno, es solamente un poder el Estado. Sí. Tenés otros dos con los cuales tenés que Sí, hablar, ¿verdad? sí. Que son independientes. O sea, entre todos tenemos que construir el país que todos Totalmente. queremos, ¿verdad? Que cuente Y el yo- Ejecutivo, le enviamos esto al Poder Judicial, le enviamos esto a la Fiscalía y no hacen nada. Mira, al Ejecutivo, mira, señores, pero eso al otro es- día vas a ver que todos los medios Eso- ese es un le van a proce- apretar, la pero Fiscalía y ese- el Poder Judicial. Ese es un procedimiento estándar, Carlos. Todo lo que es denunciable va al Poder Judicial. Todo va ahí, ¿verdad? O sea, que la calidad de la denuncia habría que ver, pero todo lo que es denunciable, que pueda implicar la necesidad de una investigación para determinar si hay o no una conducta atípica o típica penalmente, está ahí. O sea, no es solo decir todo tiene que hacer vos. Fíjate todo vos, tenemos que hacer. por ejemplo, Benigno López, ministro de Hacienda, o don Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda en Colombia, se enteran de que hay un caso de corrupción del dinero público, del dinero que Hacienda le da a los intendentes y los gobernadores. Le da. Sí. Y saben, ustedes saben porque leen los diarios, escuchan la radio, ven los canales, Unicanal principalmente, ven, entonces dicen, mira, hay denuncias de corrupción, esta plata que era para la educación había sido, mira, el intendente agarró y pagó salarios, algo que está prohibido. Sí. Entonces, a mí me gustaría verle al ministro de Hacienda y al presidente de la República salir de su oficina, irse al Poder Judicial, incluso irse hasta el despacho del fiscal o el juez que está. Señores, ¿qué está pasando con este caso? Este caso me preocupa como presidente de la República, como ministro de Hacienda o de Educación, o lo que sea, me preocupa. ¿Será que pueden acelerar el proceso? ¿Hay posibilidades de acelerar? ¿Se Hay podría que empezar, hacer, hay que ¿verdad? empezar por denunciar. Exacto. Las denuncias están. denunciar. Y eso, digamos que es parte de las funciones. ¿Sí? Eh, Es más, es obligación. es la Si obligación. vos conocés Entonces, de un hecho ilícito, vos tenés la obligación de denunciar. Sí, Y pero después cada en mano del Poder claro, pero Judicial. acá sabemos, y creo que en Sudamérica y en el mundo, porque en realidad la corrupción afecta a todo el mundo, sabemos que hay jueces que se compran y se venden, sabemos eso, sabemos que hay fiscales que son más tibios o menos tibios dependiendo de la cara del cliente. Bueno, todo eso sabemos, pero tenemos que demostrar. Entonces, basta que el presidente o el ministro de Hacienda, o el de Educación, o el de Salud, o el del que fuera, señores, se hizo esta denuncia hace varios meses. La Contraloría también hizo la misma denuncia. ¿Ustedes qué están haciendo? El solo hecho de que estén presentes ahí preguntando es ya un... está bien eso, que los funcionarios exijan y posicionen políticamente los temas, pero los medios de comunicación también Pues pueden hacer vamos a mucho. apoyar. ¿Usted cree que los medios nos van a apoyar? Sí, porque los medios de comunicación también pues, son un canal a través del cual se genera esa presión para que los entes que son los responsables de investigar produzcan los resultados. Sí, mire, los medios de comunicación se llenan las páginas con tinta y espacios en radio y televisión denunciando estas cosas. Pero no son jueces ni son fiscales, ni tienen el poder. Ni deben ser. Y tampoco tienen el poder como para ir a decir, basta, se hace la denuncia. Pero la señal es diferente cuando viene el ministro o viene el presidente, ¿verdad? Y dice, me preocupa este tema. Sí. Porque Bueno, afecta al... sí, así es, pero los medios también, al entrevistar a los funcionarios que son los responsables de las investigaciones, le preguntan, bueno, ¿en qué va este proceso? ¿Qué ha pasado? ¿A qué Claro. conclusiones se ha llegado? Le decimos. No, pero las denuncias tienen un seguimiento de cada órgano del Estado también, ¿verdad? O sea, no hace falta que sea el presidente a la oficina del fiscal ni el ministro. Hay procesos que se Sí, llevan, no, ¿verdad? tal vez sea una exageración, pero hay casos No, emblemáticos. pero hay casos emblemáticos. hay que poner pues, las expectativas en su lugar también. Porque si vos empezás a decir eso, vas a esperar ahora que estemos todos los días en la fiscalía atrás de los expedientes. Para eso está todo en el los equipo casos, que no, hace, en los ¿verdad? casos emblemáticos, no. Yo no quiero que Yo vote digo- todo el día. yo digo- Para eso digo- está el asesor jurídico. Por eso te digo, yo creo que se cumple eso, ¿verdad? O sea, hay que ser más riguroso seguramente, hay que hacer los análisis correspondientes, hay que tener la paciencia a que los órganos de control generen las pruebas, porque lo que hace la Contraloría o lo que hace la auditoría son indicios que tienen que luego comprobarse en un proceso amplio y abierto. Pues yo creo que el camino está, ¿verdad? O sea, habría que ser un poco más optimista, mirar el vaso un poco más lleno que vacío y construir en un gran diálogo la hoja de ruta de los temas que son importantes. Un tema de la corrupción, yo creo que no puede tener duda de que el presidente está involucrado en un fortalecimiento institucional del Poder Judicial en su conjunto y en la lucha contra el crimen organizado. Hay resultados que antes no ha habido. Entonces hay que valorar también la parte que se ve de la película, ¿verdad? Y seguir reclamando lo que falta. Pero lo que se hace
se hace también y es mucho y se está haciendo bien. A lo mejor. Sí. Hay un tema que me parece importante, o sea, Sí. también la fortaleza institucional es que haya una separación de funciones. Sí. Una función es la de ser ministro de Hacienda, otra función es la de ser fiscal, no se pueden mezclar. Pero hay algo en lo que los ministerios de Hacienda pueden aportar mucho a las investigaciones, que son las unidades de inteligencia o de información financiera. Porque si uno sigue los recursos, si sigue el dinero, encuentra el rastro. Sí. el rastro. Sí. Entonces, esto se ha perfeccionado mucho hoy en el mundo, hay mejor tecnología. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una muy buena unidad dentro del Ministerio de Hacienda que apoya las investigaciones de la Fiscalía, precisamente haciéndole la trazabilidad, el seguimiento a los flujos de dinero. Quién compró, quién depositó. Entonces, todo esto es parte de un andamiaje institucional para poder tener medios más efectivos de lucha contra la corrupción. Ujú. Miren, estábamos hablando con la ministra de Hacienda, de Industria, no Hacienda, no se preocupe. Fue un error. ¿Por qué arrugas? No, porque ser ministra. Con la ministra de Industria, y le pregunté acerca de cuánta es la cantidad de combustible que compra el Estado. Y me pasó los datos. Y esto está en las documentaciones, son públicas las informaciones. En el gasoil solamente al año, en el 2018, se gastaron $965.415.937. En naftas se gastaron $483.040.819. Sumados dan 1.600, casi 1.500 millones de dólares. Tenemos dos de las hidroeléctricas más importantes de América y del mundo. ¿Verdad? Podemos cambiar nuestra matriz energética. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos falta? Hablaba yo con le dije antes de comenzar, hablé con el director del PTI. Sí. Dice, tenemos proyectos a cacharrata, está lleno de documentación y de proyectos. Nos falta la acción. Y esa es responsabilidad del Poder Administrador. Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando en un plan de fortalecimiento de la matriz económica, apuntando al objetivo de desarrollo sostenible, donde la matriz energética, vas a hablar con el presidente de la ANDE, después te va a poder contar, donde la matriz energética es fundamental para ir sustituyendo justamente lo que nosotros importamos, ¿verdad? Y es un proceso que se está iniciando, que se están terminando los estudios y que vamos a empezar de a poco. Pero eso es clave para nosotros, usar nuestra energía. Claro. Usted que fue ministro de Minas, mire si usted tenía en Colombia esto, ¿cómo se preparan los planes para transformar toda la matriz? Bueno, en Colombia tenemos petróleo y tenemos todos los productos refinados, pero además tenemos energía eléctrica, recursos renovables como la hidroeléctrica, o sea, tenemos la mezcla de todo. Pero la ecuación en Paraguay yo la veo muy clara y muy sencilla. Paraguay tiene energía eléctrica, no tiene petróleo. Debe ir en un proceso de electrificación, donde se van sustituyendo los combustibles fósiles por la energía eléctrica. En el transporte es el caso emblemático. Entonces, sobre todo, la gente piensa mucho en los vehículos eléctricos, pero hay que pensar en los buses eléctricos, por ahí sistemas de transporte público. Claro. Entonces, electrificar el país en el sentido de hacerlo menos dependiente de la gasolina, del ACPM, del diésel, de la nafta, y volverlo un país más dependiente de la energía eléctrica renovable, porque se puede generar aquí no solo con los recursos hídricos, sino también un país que tiene mucho sol y que puede generar energía solar y que seguramente también será un país donde hay oportunidades de energía eólica. Entonces, y es económicamente muy rentable también porque son inversiones que van a producir. Sí, efectivamente. Bueno, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo seríamos los proyectos? ¿Cuándo trataríamos de empoderarnos nosotros, los ciudadanos? Yo creo que no va a pasar del año que viene, ¿verdad? Se están terminando la expectativa. Estamos trabajando con el profesor Jeffrey Sachs en ese tema también, que nos está ayudando en el desarrollo de una nueva matriz económica orientada a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. ¿Verdad? Que creo que vamos a tener novedades pronto, ¿verdad? Y vamos a poder empezar a desarrollar esa nueva matriz, que va a ser un proceso que vamos a tener que cambiar lo que hay con lo nuevo. Vamos a tener que tener la posibilidad de poder usar nuestra energía, la distribución, la transmisión. Todo eso son inversiones que hay que hacerse previamente. Claro, pero hay que hacerlo. Sí, se está trabajando en eso. A mí me preocupa cuando me dice una autoridad, me dice, nos falta acción. Sí. Tenemos los proyectos, pero nos falta acción. Y habría que pedirle que además que te diga que le falta acción, que te proponga cuál es la acción que habría que hacer. Como autoridad debería proponer también.
No, Porque están para las criticar propuestas. nomás lo que falta. No estamos todos. criticó, está claro que no criticó. No, ministro. para mí es un capo él. Está claro que no criticó, Pero- al contrario. Pero debiéramos Lo que dijo traer es aparejada que- la acción. Claro, lo que dijo es que hay tantos proyectos que la gente está tan interesada que hay que empezar a tomar decisiones. Sí. Eso es lo que dice. Bueno, Sí, hay que tomar. hay que tomar las Yo creo decisiones. que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos, el electrificar nuestra matriz económica para ir cambiando lo que tenemos que importar por lo que tenemos nosotros mismos. Ujú. ¿Van a aceptar el presupuesto? ¿Ya está aceptado? Sí, el ¿Cuándo sale presupuesto ya decreto? está aceptado, estamos trabajando en el decreto reglamentario, es una de las pocas veces que recordamos Ya no se va a vetar nada más. No, no se va a vetar. Estamos reglamentando el presupuesto, estamos reglamentando la ley de reforma tributaria y todo está vigente a partir del 1 de enero del año próximo, o sea, en 15 días. En 15 días. Sí. ¿Y Colombia qué va a pasar en Colombia? Con toda la protesta, ¿qué nos puede decir, don Mauricio? Bueno, hay una negociación en marcha y un pliego que presentaron los sectores de la protesta muy amplio, más de 100 puntos, muy difícil, muy complejo. También hay que defender las instituciones democráticas, es decir, el presidente fue elegido con un plan de gobierno, con una plataforma, tiene pues que evidentemente cumplir su plan, pero quien quiera proponer algo distinto, quien quiera hacer otra cosa muy diferente, pues debería también buscar ganar en las elecciones, de manera que no se puede estar dando bandazos, cambiar de enfoque, cambiar de objetivos. Yo creo que cada 4 años para eso se elige un gobierno y que el gobierno que se elige pues se responsabilice de cumplir lo que prometió. Y quienes tienen otra visión, tienen otras tesis, pues que busquen ganar las elecciones. Yo creo que este es un principio institucional que se debe respetar. Pero Colombia va bien en medio de todo, o sea, es un país que está creciendo por encima del 3%, logró recuperarse después de un choque muy fuerte que fue la caída del precio del petróleo, que es el principal producto de exportación colombiano. Y el país ha logrado avanzar entre las economías grandes de América Latina, es la que está creciendo más rápidamente y eso es algo muy positivo para nuestro país. Pero hay obviamente grandes debates, grandes discusiones. Yo creo que es muy importante el tema de la paz, hacer todo lo necesario para la implementación de los acuerdos de paz, porque ese fue un paso grande de la sociedad colombiana y no vale la pena entrar en este momento en una discusión de reabrir el debate si se van a reformar los acuerdos, si se van a modificar. No, yo creo que el acuerdo ya se hizo, bueno, regular o malo, yo creo que es más bueno, no creo que haya tenido grandes costos para el país y tiene grandes beneficios. El gran beneficio es que vivimos en un país más seguro, más tranquilo, con menor violencia y yo creo que eso es lo que aspira a cualquier sociedad. ¿Y a Paraguay cómo lo ve? Volviendo al tema de que, claro, uno siempre es más crítico con su propio país y es bueno que sea así, porque eso es lo que permite que se mejoren las cosas y que se vaya, digamos, avanzando en las sociedades. Y uno, digamos que en el caso de Colombia es lo mismo que ustedes dicen, la sociedad es más crítica, es más dura, pero desde afuera nos ve mejor. Yo siento que en Paraguay pasa más o menos lo mismo. Aquí hay un debate interno fuerte, pero desde afuera se ve un país pues, que ha logrado grandes cosas, ha logrado buen ritmo de crecimiento, ha logrado mantener su economía muy estable. Me parece muy bien lo que hicieron este año de tener un poco más de déficit fiscal, no seguir en esa camisa de fuerza de que el déficit no podía ser más del 1,5%, porque la economía lo necesitaba y este es un país que afortunadamente no tiene mucha deuda pública. Entonces podía tener este año un déficit un poco más alto para tratar de reactivar y estimular el país y creo que ha funcionado. Todo indica que el año entrante Paraguay vuelve a tener un crecimiento respetable, del orden del 4%. Entonces, ¿Usted cree posible? Pues yo veo que se ha recuperado la producción, la siembra de la soja, creo que eso va a permitir que la economía paraguaya tenga una recuperación. Brasil está mejorando, ese es un socio muy importante para Paraguay, entonces yo sí creo que se puede volver a un crecimiento del 4%. Ahora, usted, la estimación que tiene el Banco Central es espectacular. Si se cumpliera el año que viene, a esta altura del año, estuviéramos con el presidente del Banco Central, los tres acá reunidos, y se llegara al 4% de crecimiento, sería espectacular. Pero dependemos demasiado de factores que no podemos controlar, como la naturaleza. Sí. Bueno, entonces no es mucha expectativa 4%. No, las estimaciones se hacen en base a las expectativas y a cómo está funcionando lo que se ve, ¿verdad? Yo creo que ese es nuestro potencial de crecimiento y lo que crecimos los últimos 15 años. O sea, ¿por qué debería ser diferente si todo funciona bien? Y porque los commodities están bajos, porque... Los commodities están bajos hace rato, ¿verdad? Sí. Nunca ocurrió 2 años malos del clima, ¿verdad? Nunca. O sea, también tenemos ese lado. Ojalá que no, pero siempre es la primera vez. Y si ocurre, vamos a tener que tomar las medidas que tengamos que tomar. Pero tenemos que ser también un poco optimistas en cuanto si los números nos dan que va a ser el 4, nosotros no podemos decir que vamos a crecer el 2. No, pero no es exagerado la expectativa. Algunos dicen 5,
O sea que estamos bien, estamos algo sostenible, algo predecible y algo que va a poder ocurrir. Yo diría algo sobre este tema. Nadie tiene la bola de cristal. Sí, claro. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Lo que sí creo que deberían hacer ustedes es modernizar un poco la regla fiscal, que no sea tan rígida y que en función de cómo se va evaluando el crecimiento de la economía, se pueda ir ampliando un poco el déficit fiscal. Que sea una fórmula bastante automática, donde si la economía no logró el 4%, sino que creció al 3%, se pueda tener un componente de estímulo fiscal y que no dependa de que cada vez que pasa eso haya que ir al Congreso a sacar una ley, sino que sea más bien una regla de juego que existe y que es fácil de interpretar y que es fácil de aplicar y que sirve para ir calibrando la economía e ir ajustándola en función de qué pasa con el crecimiento, porque lo que tú dices es absolutamente cierto. Hoy hay grandes, digamos, factores que son impredecibles, la naturaleza, el cambio climático, qué pasa con las sequías, qué pasa con las inundaciones, y los gobiernos deben tener la capacidad de ir regulando la economía en función de lo que ocurra en todos esos frentes. Bueno, la última pregunta para los dos, y tiene relación con algo que ocurrió hace exactamente 42 segundos en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el impeachment contra Trump. ¿Qué puede significar eso? Yo creo que ahí la decisión está en el Senado, y donde el Senado el presidente Trump tiene mayoría, ¿verdad? ¿Usted no cree que pueda avanzar más de esta instancia? No, aparenta que no, pero no soy un experto en la política americana, pero lo que se ve, lo que se lee en los diarios especializados, en las revistas especializadas, es que hay fuerte fortaleza en el Senado. Y hay una historia atrás de esto, ¿verdad? Si él no fuera reelecto, sería el primer presidente en la historia de Estados Unidos que con una economía funcionando no sea reelecto. Y hay un elemento que hay que tener en cuenta que muchas veces pasa desapercibido. Realmente, para que el Senado tome una decisión en contra, se necesitan dos terceras partes. Entonces es prácticamente imposible. O sea, numéricamente no se da. Pero ¿qué va a pasar? Yo creo que el foco de la política de Estados Unidos y de la política de Trump se va a poner en los temas internos, domésticos, y va a ceder un poco la presión y la guerra comercial con la China. Y eso es bueno para nosotros. Sí. Porque en la medida en que no haya tanto conflicto entre Estados Unidos y China, pues la economía mundial va a estar mejor, la China va a crecer un poco más, y para un país como Paraguay el crecimiento económico de la China es determinante para lo que pase con los precios de la soja. Entonces yo creo que esto puede tener un efecto colateral positivo. Perfecto. Don Mauricio, muchas gracias por haber venido. Gracias. Ministro, muchas gracias por venir. A la vuelta de la pausa con el presidente de la ANDE, otro tema que es también un tema nacional, el contrato de la energía de la ANDE, de la Itaipu Binacional. Ya volvemos. Infocasas, el portal inmobiliario número 1 de Paraguay, tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes de que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovechar la última oportunidad del año para ser dueño, ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla. Ya estamos en compañía del ingeniero Luis Villordo, presidente de la ANDE. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar acá contigo esta noche y bueno, hablemos de contratación de potencia. ¿Ya está definido? Está definido. ¿Ya se firmó todo? Ya se firmó todo, está totalmente vigente. Ha sido redactado, ha sido firmado el instrumento, el contrato de compra de energía, tanto por la ANDE como por la Electrobras. ¿Hace cuánto se cerró todo esto? Se cerró en fecha de hoy, básicamente. Hoy se han cumplido todos los trámites y entonces podemos decir de que el instrumento está vigente. Este es el instrumento, este es el documento, ¿no? Ese es el instrumento. Este es el documento, es la primera vez que se ve públicamente un documento de contratación de potencia de la ANDE en contrato con Itaipu.
este es el documento. Ahora ya no pueden decir que no muestra el documento. Esto ya se publicó en las páginas de la ANDE. Ya se publicó en la página web de la ANDE, se ha levantado hace menos de 15 minutos. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que establece concretamente? Usted habrá escuchado las críticas de lo que se estuvo hablando con lo que se conocía parcialmente de esta contratación de potencia. ¿Es favorable a Paraguay? ¿Es favorable a Brasil? En el documento se plasma lo que Brasil quería, que Paraguay anuncie la potencia que iba a contratar de Itaipú, o la ANDE anuncie la contratación que iba a hacer Itaipú los siguientes años, y que se aumente de acuerdo al crecimiento vegetativo en Paraguay. ¿Está todo esto acá? Carlos, primeramente quería señalarte de que es un documento, es una negociación que duró 4 meses, ¿verdad? Han habido diversas posturas que se han ido madurando alrededor del tiempo, bueno, pero finalmente está plasmado acá. Es un documento contractual que rige la compra de energía eléctrica del Paraguay para con la Itaipú Binacional y viceversa desde el lado brasileño de la Eletrobras con la Itaipú Binacional, que trae estabilidad, trae previsión, refleja la realidad de nuestro país, refleja lo que realmente necesitamos. Y bueno, principalmente arregla el año 2019, que es un año que no se había cerrado. La contratación de potencia había quedado, digamos, aún sin cerrarse. Tenía que haberse cerrado también la contratación de potencia del año 2020. En octubre de este año hemos conseguido cerrar sobre la hora, digamos, y al mismo tiempo regla la contratación de potencia para el año 2021 y 2022. ¿Y qué pasó con el 2018? 2018 estaba contratado. ¿Estaba todo contratado? Totalmente contratado, totalmente facturado, bajo determinadas reglas que son las mismas reglas que rigen del 2019 al 2022. ¿Dónde buscamos en la página de la ANDE el documento, ingeniero? En la página, bueno, nosotros hemos levantado en el Facebook, hemos levantado en Twitter. En la parte inicial hay un link que dice contratación de potencia con Itaipú y dice ver documentos. Ahí lo buscamos, hacemos el link, hacemos el doble clic y nos trae. A ver documento, así nomás. Ver documento, exactamente. Ver documento. Así mismo. Documento. Creo que no está, creo que lo puedo hacer acá con mi teléfono para que lo puedas ver, pero creo que está, Carlos. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver, documento, contratación de potencia con Itaipú, si entras con el link. Contratación de potencia. Es que hemos socializado un link que nos lleva directamente, digamos, a esta página. Esta página. Exactamente. Bueno, pero está el documento. El documento está entregado. Una vez que las personas decidan entrar en la página web, lo encontrarán como ver documento, contratación de potencia con Itaipú. Ver documento, contratación de potencia. Contratación de potencia con Itaipú, exactamente. Entonces con ese link perfectamente vamos a llegar al documento. Así bueno, es. Y volvamos a nuestro tema entonces, ingeniero. Mucha gente decía que lo que se iba a firmar hace unos meses atrás no era favorable a Paraguay. Y que se alejaba de lo que se había establecido desde el 2007. En cuanto a la contratación de excedente, ¿eso queda, permanece, no varía? ¿Cómo es el tema? Carlos, como te hice una comparación, la facturación del año 2018 está, digamos, cerrada bajo determinadas reglas que eran las mismas reglas que regían la contabilización y la facturación, que contemplaban principalmente 2 aspectos importantes que son, digamos, son pilares fundamentales del sostenimiento un poco de nuestra tarifa. Uno es el uso de excedentes y el otro es la cesión que hacemos, uso de la potencia que contrata el Brasil ante determinadas situaciones de falta de excedentes. Porque los excedentes varían hora a hora, de un momento a otro, te pueden desaparecer los excedentes, entonces de ahí, de alguna manera, esa posibilidad de utilizar parte de la potencia de la Eletrobras para alimentar nuestras cargas de nuestro sistema, se llama normalmente cesión. Y esas reglas de contabilización y de facturación son las mismas reglas que son utilizadas en este instrumento, en este contrato, desde el año 2019 al año 2022. Hemos escuchado numerosas opiniones que nos rige, que las letras chicas ocultan información, el documento está aquí, es una total transparencia,
podrán verificar que no se oculta ninguna transparencia, que no se oculta ninguna información. Y lo más importante, Carlos, a los efectos de que quede realmente claro, hoy en la ANDE hemos recibido la facturación del mes de octubre, ha entrado por mesa oficial de la ANDE y la contabilización utilizada claramente refleja el uso y la aplicación de los procedimientos de contabilización y de facturación utilizados desde el año 2007. Entonces, que no quede ninguna duda a nadie que diga de que la ANDE no es transparente, de que se han ocultado, que se han entregado banderas, toda una falacia, Carlos. En la contratación de potencia contempla aumento proporcional al aumento de la energía que consumimos, ingeniero. Mira, Carlos, me gustaría explicarte ahí un punto muy importante. Nosotros actualmente nuestra demanda, nuestro pico de demanda, sí, estamos contratando aproximadamente el 42-44% de nuestras necesidades, estamos contratando como un valor medio. Eso es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera te permite la utilización de los excedentes. Pero la utilización de los excedentes, la presencia de los excedentes, a medida que vamos creciendo, que nuestras cargas, que nuestro nivel de cargas que tenemos en el sistema va aumentando, al mismo tiempo requeriría crecer sobre los excedentes. Solamente que sobre los excedentes no se puede crecer toda la vida, porque los excedentes son finitos. Sí, sí. Y los excedentes también tienen, digamos, una potencia, ¿verdad? Digamos, una potencia instantánea, que esa potencia instantánea en las máquinas de Itaipú ya no se tiene. Entonces, necesariamente uno tiene que ir creciendo un poco a más sobre la contratación de potencia a los efectos de poder paliar, digamos, la merma de los excedentes. Bueno, alguna vez me dijeron técnicos de la ANDE, expresidentes, que lo normal era la contratación de potencia por 5 años. El contrato prevé el contrato de 10 el o tratado 5 años. De 20 años. De 20 años. Luego se pasó a través de una nota reversal de 10 años. Bueno, pero después se dejó y se contrataba anualmente. Se contrataba anualmente, Carlos. Así es. Bueno, y en los últimos años no se facturó la compra. Se facturaron, hasta el año 2018 está totalmente facturado. ¿Y qué, ahora se regulariza la facturación en este 2019? Del año 2019 que se va a regularizar ahora. Se va a regularizar. Sí, porque se estaba haciendo nosotros como ANDE. ¿Lo de enero cómo se factura? Es decir, el mes de enero se factura. Se facturó perfectamente, bajo los procedimientos. El mes de enero de este año ha sido facturado bajo los procedimientos contables aplicados desde el año 2007. Y ahora, la facturación de octubre ha entrado en la ANDE, hemos recibido de la ANDE el expediente, las facturas correspondientes para proceder al pago, utilizando los mismos procedimientos de facturación y de contabilización definidos en el instrumento que de alguna manera está plasmado en este contrato. Bueno, estamos... ¿ese documento qué es? Ese es el documento justamente madre, es el contrato. Ajá. Es el contrato de... Esta es la primera página. Exactamente, es el contrato de compra-venta de energía de la Itaipú Binacional, suscrito con la ANDE. 2019-2022. 2019-2022. Ajá. Son muchas páginas. ¿Y cómo es? ¿Van a regir hasta el 2023? Dice, regir. Ese es el principal punto, Carlos, porque ahí claramente dice que es un punto que ha sido también cuestionado referente a la vigencia o no de este instrumento. Y precisamente en el primer párrafo del contrato dice: la Itaipú, la ANDE y la Electrobras firmaron el 31 de enero del 2007 el instrumento de compromiso sobre los aspectos técnicos de contratación de los servicios de la Itaipú Binacional que regirán hasta el año 2023. Es decir, nos estamos reafirmando en la vigencia de este documento que ha sido sumamente cuestionado. Con esto también se le da satisfacción al presidente de Brasil, que nos había tratado de alguna manera, creo, de manera despectiva, porque no constaban los aumentos que teníamos año a año de la energía que usamos, ingeniero. En realidad que este es un documento técnico, Carlos. En realidad que ya como habíamos señalado, tal vez este tema nunca debió haber salido del ámbito técnico, ¿verdad? Pretender que un presidente esté muy
muy compenetrado con todos los términos técnicos utilizados en este tipo de contratos, es una cuestión muy difícil, Carlos. Ahora, ingeniero, durante todo este tiempo, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles para la elaboración del contrato? Carlos, hubieron momentos, muchísimas propuestas de un lado eran evaluadas técnicamente, viceversa también, pero gracias a Dios llegamos a un documento que creo que es un documento que hemos conseguido arribar. Como dije, justamente no hay vencedores, no hay vencidos, es un documento justo, transparente, que regirá la contratación de potencia y que le dará previsibilidad a la Itaipú de poder honrar con sus compromisos de compra-venta de energía y todos los compromisos que tienen con los dos países, con Paraguay y con Brasil. ¿Cuánta es la potencia que contratamos y cuánta es la energía que usamos en Itaipú actualmente? Carlos, de lo que nos corresponde. Nosotros estamos utilizando, en este momento estamos utilizando 1.340, estamos contratando 1.340 megavatios. Y nuestra demanda pico ya vino 3.458 megavatios. Un poco más creo que ya vino. O sea, estamos alrededor del 40% de la potencia contratada, del 40% aproximadamente de la potencia de las necesidades nuestras estamos contratando. Lo demás lo estamos complementando con la cesión y con la presencia de excedentes. Primeramente excedentes y luego concesión, con una cesión de la potencia contratada del contrato de la Itaipú con la Eletrobras para complementar nuestros requerimientos. Y dígame, ¿hay posibilidad de vender la energía que no usamos, que no consumimos al Brasil? Desde mi punto de vista es imposible, Carlos. ¿Por qué? Porque el tratado no lo permite. El tratado es claro cuando determina el tratado que todo aquello que no es utilizado para tu consumo propio, el otro país tiene el derecho de adquisición a llevar esa energía, esa potencia. Pero Brasil privatizó, ¿no? Eletrobras. El Brasil ha iniciado un proceso. ¿Qué va a pasar cuando se privatice? Que no va a ser el Estado, va a ser un ente privado. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pero está claramente determinada en la ley brasileña que las binacionales y la energía nuclear que detenta la Eletrobras permanecerá bajo control de la Eletrobras, bajo control estatal. Bajo control estatal. En este caso, digamos, la Eletrobras siempre seguirá siendo copropietaria de la Itaipú Binacional y propietaria absoluta de las centrales de generación nuclear. Y esta intención de venderle la energía que no consumíamos, ¿era posible entonces anteriormente? Nunca fue posible, Carlos. ¿Y por qué nosotros sí podemos vender la energía? Se estaban haciendo esas negociaciones impulsadas por el vicepresidente de la República entonces. Desde mi punto de vista, Carlos, eso es imposible. El tratado taxativamente prohíbe. Nosotros sí podemos vender energía propia, producida dentro del Paraguay. En ese caso, por ejemplo, la energía que producida por la central Acarel, que la ANDE es propietaria absoluta de la central Acarel, esa energía que la ANDE no sí la podemos vender en el Brasil. Es decir, no puede hacer una negociación gobierno brasileño, ustedes quieren más energía, la ANDE le va a vender, pero a otro precio, no al que reciben de Itaipú. Eso es imposible hacerlo. Existió un entendimiento de gobiernos anteriores, un entendimiento previo del gobierno de Lugo con el gobierno de Lula, pero fue un memorando de entendimiento que nunca se llevó a la práctica, porque ciertamente requeriría perfeccionarlo a través de notas reversales, de una negociación que nunca avanzó. Pero desde el punto de vista, en este momento, no es posible vender. Es decir, todo el despliegue, de prensa que se le dio, de la posibilidad de vender, de la pérdida de oportunidad de haber concretado ese negocio a través de la empresa Leros, para mí no pasó de una fantasía. Pero una fantasía que era impulsada por el vicepresidente de la República, nada más y nada menos, y según el vicepresidente, con conocimiento del presidente de la República. Pero lo podemos vender, la energía de Acarel sí la podríamos vender, pero la energía de Itaipú, desde mi punto de vista, del tratado de Itaipú no se puede vender. Yo estoy haciendo un análisis técnico. No, totalmente. Un análisis técnico. Está bien, no. Por eso. Y dígame una cosa, la gente de Leros tenía una conversación con usted, o por lo menos tenían una audiencia una mañana cuando estuvieron por acá a las 8:30. ¿Qué pasó? Yo sé que se suspendió la audiencia finalmente. ¿Qué pasó? Bueno, ellos remitieron un correo a la presidencia de la ANDE
el correo de la presidencia de la ANDE recibe la secretaria, me pasa el documento, leo el documento, dice que la empresa Leros está interesada en tener una audiencia con la presidencia de la ANDE a fin de que la ANDE pueda aclarar algunas cuestiones sobre la venta de energía. Como yo no tenía ninguna duda sobre la venta de energía, entonces le mando responder a través de la Secretaría que no existe ni un interés, no existe ninguna consulta al respecto que formularle. Sin embargo, si desean otra audiencia para tratar otros temas, podrán solicitar otra audiencia. Ajá. Se les respondió eso, nunca más ellos han Nunca más se respondido. llegó a nada. Nunca más se respondió nada. Bueno, ¿va a haber o no suba de tarifa No va a haber suba de tarifa, Carlos. en el 2020? En el 2020 no va a haber este sistema de alguna ¿Definitivo? manera. Definitivamente. Definitivo, podés escribir. No Definitivo. habrá suba de tarifa. No habrá suba de tarifa en el 2020. No sé, bueno, pero mi productora me pregunta, bueno, o sea, habría que preguntarle al medio que publicó eso, nosotros no le podemos preguntar al presidente de la ANDE eso. Pero entonces, definitivamente no habrá suba de tarifa en el 2020. Carlos, el instrumento de compromiso que está firmado, precisamente, digamos, ha sido establecido ha sido tratado dentro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, donde se ha aprobado también el costo de la tarifa de Itaipú, que son las mismas, que es la misma tarifa de 22,6 kilovatios mes, que ya venía rigiendo anteriormente, lo cual establece taxativamente que no habrá impacto sobre nuestros costos. No es una decisión política. No es una decisión política, es una cuestión técnica. Una cuestión técnica. Ajá. Así Bueno, mismo. es muy importante eso. Así es. A mucha gente va a respirar mejor. Pero ya que está, ingeniero, ¿qué pasa a esta época del año siempre que aumentan todos los consumos? Le leía a algunos economistas que estaban protestando porque les venían las cuentas muy abultadas y aparentemente muy abultadas. En algunos casos hablaban de 4 veces más, en otros de 2 veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Carlos, nosotros tenemos aproximadamente 1.752.000 usuarios. Tenemos 357 lectores distribuidores de facturas. Hacer llegar con 357 personas todos los meses a leer los medidores definitivamente es una tarea imposible. Imposible. Tenemos que cambiar nuestro sistema de medición, definitivamente es necesario, digamos, tener un otro esquema, un esquema inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Lo que normalmente pasa es que las personas, el propio sistema informático, estima las cargas, estima el consumo de la persona. Matemáticamente, a través de un algoritmo de matemática, hace el proceso, la media del consumo, y esa media del consumo, entonces, estimativamente se le cobra al usuario. Lo que pasa es que cuando el lector, distribuidor, aparece frente a la casa de la persona o de la industria, de la residencia, se hace la lectura y ahí es una lectura física. Entonces esas lecturas, esos datos son ingresados al sistema informático y ahí efectivamente es reajustada esa estimativa que se está haciendo. Por eso es que hemos impulsado justamente el tema de la factura fija. ¿Se puede jugar fija. a favor o en contra de la ANDE y de la gente? Evidentemente. Ya que una estimación. Ya que es una estimación. Sí, pero ¿es justo cobrar estimadamente? Todos los países tienen el mismo procedimiento, Carlos. Estos serio? procedimientos necesariamente se cambian cuando uno tiene un sistema, digamos, inteligente de medidores. ¿Y qué nos falta para tener un sistema inteligente de medición? Necesitamos cambiar todos los medidores, Carlos. ¿Y cuánto saldría eso? Carlos, los medidores, normalmente los medidores, vamos a llamarles no despectivamente, mejor ni decir la procedencia, pero los medidores, quien siempre ganan, los países que ganan los medidores son casi siempre los mismos. ¿Por qué? Porque son la media de los últimos de las últimas 3 licitaciones. Entonces los medidores están entre 10 y 11 dólares. Cuando estamos cambiando a un sistema de medición inteligente, los medidores salen más de 100 dólares. Estamos hablando de 1.700 residencias. 1.000.000. 1.752.000 residencias. Residencias que tienen un medidor que está siendo leído. Y actualmente los sistemas de medición son sistemas inteligentes, que hay, digamos, una conversación electrónica del medidor con el centro de gestión de medición.
Entonces, a tal punto que inclusive en los teléfonos celulares las personas pueden comprobar todo su consumo. ¿Y cómo se soluciona un problema, un inconveniente cuando una persona cree que le cobraron de más y es el doble del normal de la facturación del año? Normalmente cuando eso ocurre son atendidos por las oficinas de ANDE, es realizado un procedimiento, digamos, inmediato. Si hay un débito automático, por ejemplo, se le retribuye, se le restituye el monto a la persona al día siguiente. Pero, ingeniero, si se va por la tarde, al día siguiente. Si se va por la mañana, usted es posiblemente. un hombre muy práctico, obviamente, como ingeniero que es. ¿Cómo le va a convencer a una persona de que solamente en determinados meses del año, todos los años, generalmente se produce la misma situación? Aumenta el costo de la energía. Generalmente en estos meses, diciembre, enero y febrero, aumenta. ¿Qué es lo que pasa? La gente aire acondicionado. La gente siempre dice, bueno, están haciendo para su aguinaldo. No, por favor, Carlos, eso es imposible. Eso es una cosa que, mira, yo te puedo asegurar y les invito a cualquiera, te invito a vos a ir a ver cómo funciona. Eso es imposible. Lo que pasa es que el consumo en el verano es un consumo excesivo. Sí, excesivo, por cierto. nuestro calor, el calor que tenemos, un calor sofocante, donde las personas realmente, todos utilizamos el aire de una manera, no vamos a decir abusiva, pero buscamos nuestro confort, porque realmente es necesario, ¿verdad? Pero es ahí donde sucede. Los consumos se disparan, el consumo estacional del mes de verano en relación al invierno es totalmente diferente. No, yo sé. Entonces, por eso que el caso de la factura fija es una gran oportunidad que el propio sistema ya le calcula una media. Si usted tiene 357 lectores, me dijo, ¿verdad? Exactamente. Recientemente hemos incorporado más 18. Más 18, 1.700.000. ¿Qué porcentaje es el que se estima entonces? No, se procura hacer la lectura, cada uno de los medidores en todo el país tienen sus rutas y poquísimos son los casos donde hay, digamos, entre comillas, un error matemático del consumo. Bueno. Pero aparecen errores, porque también cuando las personas van a hacer las mediciones, en vez de anotar un 3, pone un 8, y evidentemente que eso causa una... Claro. Si está en el primero o el segundo dígito, si está en la última cifra no va a sentir, no hay problema. Pero si está a la izquierda, entonces, ahí supuestamente va a venir un consumo excesivo. Y eso es corregido con el sistema. Ingeniero, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por traernos el documento que está a la vista. Volvemos a mostrar este documento. Este es el acta de contratación de potencia de la ANDE, claro, de la Itaipú. Y la Itaipú. Este mismo documento es el que también tiene Eletrobras. Es el mismo documento que tiene la Eletrobras, tiene del mismo tenor en idioma portugués, ha sido verificado en el ámbito técnico, hemos verificado cada punto de traducción ha sido verificado. Muchas personas podrán decir cuando leen, ya me gustaría inclusive adelantarme a los hechos, porque en realidad que hay veces que los opinólogos exageran, lo voy a llamarle de opinólogos porque lo hacen sin ninguna suficiencia técnica, sin ningún sustento técnico, ¿verdad? Y bueno, podrán decir, ¿dónde están las palabras que dicen que se están siendo utilizados los mismos procedimientos? Como yo te digo, eso está aquí de alguna manera, está en otras palabras, y la prueba, la fe de que eso es así. La facturación del mes de octubre de la Itaipú Binacional conforme este instrumento ha considerado la cesión y el excedente. Entonces es una prueba irrefutable y me gustaría decir que con esto queda demostrado que es una cuestión, tiene una suficiencia técnica, tiene una garantía técnica que nos vamos de una manera segura del 2019 al 2022, no se entregó ninguna bandera y tanto la ANDE como el país y toda la sociedad y las industrias salieron ganando. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por venir. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente, Carlos. Si no volvemos a charlar. Y también a ustedes de sus casas, muchas felicidades por Navidad y por Año Nuevo. Este es el último programa del año del Péndulo porque ustedes saben, el próximo miércoles es Navidad y el siguiente es Año Nuevo. Así que nos encontramos en el 2020. Hasta entonces. Atención, celebra la Navidad en Bristol con las super ofertas navideñas.
tenés hasta 50% de descuento en todos los productos. Aprovechá los mejores precios del país en aires split, celulares, televisores, lavarropas, heladeras, congeladores y muchos, muchos productos más. No esperes más. Precios de regalo y todo lo que compres pagás recién el año que viene. Además, con todas tus compras participás del sorteo de la promoción. Vení y ganás 100 millones en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes. ¿Qué esperás para venir a Bristol? Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.